artículo 3º constitucional. Con fecha de diciembre 13 de 1916, el primer jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, envió a la comisión un oficio en el cual manifestaba su satisfacción de concurrir a los debates cuando se trate de discutir el artículo 3º del referido proyecto. A continuación, la intervención del diputado Olvera. Señores diputados, soy enemigo del clero porque lo considero el funesto y el más perverso adversario de la patria. Veamos, señores, la faz política de esta cuestión. La enseñanza es indudablemente el medio más eficaz para el que la imparta se ponga en contacto con las familias y les transmita las ideas fundamentales en el hombre. Sí, señores, si dejamos la libertad de enseñanza absoluta para que tolere participación en ella, ideas rancias y retrospectivas, no formaremos generaciones de hombres intelectuales y sensatos, sino que recibirán de nosotros la herencia del fanatismo, de principios insanos, y surgirán contiendas que ensangrentarán de nuevo a la patria. Continuando con las participaciones, seguiremos con el diputado Martínez. Acto seguido, subido a la tribuna, el diputado Martínez, el cual dijo: el debate sobre la libre enseñanza comenzó a discutirse desde el último tercio del siglo antepasado, durante la Revolución Francesa, que ha servido como modelo para otros países católicos. Yo entiendo que Juárez y los hombres de la Reforma fueron eminentemente jacobinos y por tanto inconsecuentes con algunos aspectos con el clásico criterio liberal inglés. Por otra parte, los mexicanos están obligados, entre otras cosas, según dice el artículo 31 del proyecto de reforma, a ir a la escuela. Y dentro de los términos generales que fija la Federación, puede cada estado reglamentar el precepto su uso. El diputado Román continúa. Por su parte, al tomar la palabra el diputado Contreras en su arenga, brevemente se refiere al diputado Martínez, a quien califica de imprudente y pueril en sus argumentos, y al referirse al laicismo como restricción a la libertad de enseñanza, nos dice: el laicismo descansa sobre dos bases fundamentales. La una es de naturaleza científica, la otra es de naturaleza pedagógica, por decirlo así. Ahora, como la Comisión lo ha manifestado, el hecho de asociar la religión con la enseñanza es asociar el error a la verdad. El problema político para México es todavía de mayor trascendencia. Nadie disiente de que las escuelas católicas han sido simplemente un medio para preparar a las generaciones venideras contra el credo liberal. Veamos lo que opina el diputado Salinas. Por otro lado, el diputado Salinas manifestó: la libertad de enseñanza, señores diputados, es un derivado directo de la libertad de opinión, de esa libertad que para la autonomía de la persona humana es la más intocable. El hombre, pues, tiene absoluto derecho de pensar y creer interiormente todo lo que quiera y todo lo que le plazca. Pero siendo el hombre un ser social, necesitado de la relación y el contacto y de la ayuda de los demás hombres, debe sacrificar una pequeña parte de su libertad a cambio del beneficio que recibe con la interdependencia colectiva. El Estado es la persona moral de la sociedad, el representante político de la nación. Debe, pues, fomentar el desarrollo de la cultura pública, exigir un mínimo de instrucción a todos para que todos realicen la mejor obra colectiva. El Estado, que es neutral en asuntos de iglesia, debe permanecer también neutral en cuestiones de enseñanza, y por lo tanto se desprende que el Estado puede y debe impartir la enseñanza elemental y que ésta debe ser en los establecimientos oficiales laica y gratuita. Empero, el diputado Salinas aún no ha terminado con sus deliberaciones y continuaba su exposición con las subsecuentes cifras y datos oficiales, citado por él mismo. La instrucción total en las escuelas oficiales fue de 666.723 niños, de los cuales fueron aprobados 343.981 y terminaron sus estudios 48.360. En las escuelas del clero, la inscripción fue de 43.720 niños, salieron aprobados 23.605 y terminaron sus estudios 2.537.
Por lo consiguiente, el foco real de la enseñanza religiosa está en el hogar y no en la escuela. El verdadero profesor de ideas generales de los niños es el padre, y esto todos lo sabemos. La libertad de enseñanza, dice la Comisión, nos divide en el México liberal y en el conservador, en el México progresista y en el México retrógrada reaccionario. Y bien, yo desafío a la Comisión para que me diga qué libertad no produce estos resultados aparentes. La libertad de prensa, dando lugar a que haya periódicos de criterios opuestos, da lugar a que se desarrollen grupos de mexicanos de diversas tendencias. El fanatismo no se combate con la persecución, sino por medio del convencimiento. El verdadero triunfo liberal sobre la enseñanza religiosa está en combatirla en su terreno mismo, multiplicando las escuelas nuestras, señores diputados. No olvidéis que estamos aquí por la voluntad del pueblo, no para hacer obra de partido, sino para hacer la obra de la patria. La revolución se ha hecho no solo en beneficio de los revolucionarios, sino en beneficio y bienestar de todo el pueblo mexicano. Para lo que responde el diputado Uribe. Le suceden las palabras del diputado Uribe, que en un momento de su alocución señaló: No, señores diputados, tenemos el derecho de enseñar, pero de enseñar las verdades conquistadas, los hechos positivos, los conocimientos comprobados, no sencillos el derecho de enseñarles ni errores ni mentiras. A continuación, el diputado Luna. Por su parte, el diputado Luna inicia su perorata señalando que trascendental es sin duda alguna la cuestión que está. La reforma es que se dé una ley según la cual el pueblo y todo el mundo pueda vigilar la instrucción en los establecimientos particulares. Empero, el licenciado Cabrera acaba de escribir un artículo en los Estados Unidos en donde señala que los 14 millones de habitantes que tiene la República, las 9/10 partes son católicos fervientes. Y me refería yo al caso concreto de los constitucionalistas. El pueblo mexicano seguirá tan ignorante, supersticioso y enteramente apegado a sus antiguas creencias y sus antiguas costumbres si no se le educa. Y es que la educación religiosa no es verdad que se dé en los curas, no es verdad que se dé en las iglesias. No, señores, es una mentira. La educación religiosa se presenta en el hogar. La participación de la diputada Barrera Hernández nos dice a continuación. En la 13ª sesión ordinaria del jueves 14 de diciembre de 1916 prosigue la discusión del dictamen relativo al artículo 3 de la reforma de la Constitución. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra a la diputada Barrera Hernández. Señores diputados, se os llamado a los liberales exaltados jacobinos van a continuar amedrentados. Gustáis que el sacerdote continúe siendo el amo y señor de vuestros hogares. Gustáis que continúe ejerciendo su labor de retrogradación y que continúe traficando con los secretos del hogar y poniendo en juego su falaz labor que solo tiende a hacer que nuestros hijos se embrutezcan moralmente, que sean traidores. Ayúdenme a destruir esas escuelas católicas que no son otra cosa que fábricas de frailes, en donde se acapara de una vez para siempre el pequeño espíritu, la conciencia, la razón, en donde desde pequeño se enseña al hombre a ser hipócrita, egoísta, falaz y mentiroso. No entreguemos a los pequeños a la corrupción, a la pobredumbre. El Partido Católico recoge la bandera del Partido Liberal. Es cierto, señores, porque el Partido Católico se viste de todas las túnicas. Convenceos, señores diputados, del papel tan negativo que ha jugado en nuestra historia del clero. Después de la participación de la diputada Barrera Hernández, veamos el comentario del diputado Rincón. Después tenemos en la tribuna el diputado Rincón, señores diputados. La libertad de enseñanza más amplia debe existir en nuestra república, pero por otro lado, el gobierno no debe sembrar por todos los rincones del territorio nacional escuelas laicas que, en leal competencia, venzan a las del clero. Yo estoy de acuerdo que la enseñanza primaria debe ser laica. En lo que no estoy de acuerdo es la manera de conseguir ese fin, en el de clausurar con golpe las sostenidas por las corporaciones religiosas.
Señores diputados, en consecuencia, el Estado debe encargarse de la educación de la niñez. Veamos la intervención de la diputada Guzmán Álvarez. Acto seguido le sucede a la diputada Álvarez, el cual manifestó: Señores diputados, aún existe el indio. Es por él por quien vengo a hablar. Sabido es por todos vosotros la influencia maléfica que el clero ha desplegado. En nosotros palpita esa idea. Como decía, el clero quiere apoderarse del poder espiritual. ¿De qué medio se vale para ello? La escuela y únicamente la escuela. La diputada López Herrera menciona lo siguiente. Por su parte, la diputada López Herrera, en su discurso, declaró: Señores diputados, la comisión se ha equivocado en cuanto a la redacción de este artículo. Primero, por la falta de preparación y por la falta de una cosa elemental, por falta de la lectura del proyecto de la Constitución. La comisión no ha querido estudiar título por título ni en su conjunto el proyecto de reformas. Además, se declaró en un abierto defensor del liberalismo y como tal combatió toda muestra de jacobinismo. Prosigue con su comentario el diputado Olvera. Por otro lado, el diputado Olvera expuso: Señores diputados, las ideas de la comisión expresadas por mi conducto girarán en torno a la imputación de jacobismo. La comisión propone que no se permita que las escuelas funcionen bajo el patronato de instituciones religiosas, ni se rijan ni se imparta enseñanza por ningún miembro religioso, y así como tampoco deben interferir en las escuelas privadas, pues aún cuando a primera vista no ofrece ningún peligro, yo creo que sí ofrece algún peligro, con el temor que tengo porque he vivido entre clérigos, que este individuo, siendo protestante o católico, aprovechará la más mínima oportunidad para infiltrar sus ideas malditas. Sobre la inteligencia de los niños, nadie tiene derecho a tocarla. Puede ser que ni los padres mismos tengan derecho a imponer a sus hijos creencias determinadas. después de tanta discusión de que sí se retiraba o no, el dictamen de la comisión sobre la forma en que se debía quedar la redacción del artículo 3º, la asamblea se resolvió en permitir a la comisión cambiar un dictamen, nueva redacción del artículo 31 constitucional, en la 150 sesión ordinaria del 16 de septiembre de 1916. En la 15ª sesión ordinaria, celebrada el sábado 16 de diciembre de 1916, se hizo la presentación de una nueva redacción sobre el artículo 3º constitucional. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial, y en los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. ¿Y esta discusión? En el dictamen anterior se decía: habrá libertad de enseñanza. Se aumenta la conjunción copulativa, ni por un lado y por el otro se suprime o persona perteneciente a alguna asociación semejante, ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. Se cambió el término de gobierno provincial. El dictamen anterior hacía mención que la enseñanza primaria sería obligatoria para todos los mexicanos. Señores diputados, los principios fundamentales del dictamen se centran en aceptar la enseñanza laica, tanto en las escuelas particulares como en las oficiales de instrucción primaria, elemental y secundaria, con las restricciones que la comisión estableció, que no es más que el precepto que define la verdadera libertad de enseñanza y la cual debería acomodarse en el artículo 27. A continuación, el discurso de la diputada Correa Magallanes. Por otro lado, el diputado Correa Magallanes, en su arenga, se manifestó. Por otro lado, la diputada Correa, en su arenga, se manifestó en un ardiente defensor de la libertad. Señores diputados, la libertad en su concepto filosófico es la manifestación más amplia de la intelectualidad. Es el campo fecundo donde el pensamiento puede volar en las alas del progreso por las esferas infinitas del saber y de la ciencia. El Estado, si tiene imperioso deber de garantizar el ejército de la libertad de pensamiento, quitándole toda traba, restringiéndole todo dique, y no es el momento de que se ataque a ninguna religión con el principio de la libertad de enseñanza.
Debemos tener en cuenta que todas las libertades tienen como límite la libertad de los demás. Eso no es atacar la libertad de pensamiento en ninguna forma. Asimismo, la diputada González Reyes menciona lo siguiente. Por su parte, la diputada González en su discurso señaló, entre otras dos: el primitivo dictamen de la comisión absolutamente radical, dadas dos razones fundamentales para pedir el laicismo en todas las clases de establecimientos. La primera, que nos podría llamar psicológica y que consiste en que la religión encierre verdades abstractas que no pueda comprender la inteligencia del niño. La segunda razón, que podría denominarse como patriótica, la cual encuadra a los peligros en que se encuentra envuelta nuestra nacionalidad. Continuando con el debate, veamos la exposición de la diputada Vaquera Aparicio. Acto seguido le sucede en el uso de la palabra la diputada Vaquera, quien expuso: Estoy de acuerdo con el artículo propuesto por la comisión, menos en lo siguiente: que la palabra laica debe sustituirse por esta otra, racional, protesto, señores, porque se crea que atacamos la libertad de culto, libertad de conciencia, el derecho a la instrucción. Nosotros pretendemos única y exclusiva de superstición que tanto deploramos en nuestro pueblo. Por último, veamos el comentario del diputado González Vázquez. Enseguida, el diputado González expresó que la palabra laica significa neutralidad y que por tal motivo volverá a servir de barrera infranqueable para la enseñanza de la verdad, por no lastimar las estúpidas mentiras de determinados dogmas religiosos. Aprobación del texto del artículo 3 constitucional, aprobado por 99 votos a favor y 58 en contra. Después de tantas deliberaciones, se procedió a la votación. El artículo fue aprobado por 99 votos contra 58. El texto del artículo aprobado fue el siguiente: la enseñanza es libre, pero será laica, la que se da en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparta en establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de institución primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Del artículo anterior se desprende lo siguiente: la enseñanza es libre. En consecuencia, se interpreta como una garantía individual de libertad. Empero, será laica tanto los establecimientos oficiales o particulares en donde se imparta la enseñanza. La prohibición en contra de cualquier corporación religiosa o ministro de algún culto para establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Además, las escuelas primarias particulares para funcionar necesitan estar bajo la vigilancia oficial.